Los torneos internacionales, aquellos en los que las mejores selecciones de cada continente se enfrentan para poder llevarse el título de campeones de la Confederación o incluso del mundo, pero no siempre son los mejores equipos los que se llevan la gloria. De vez en cuando, cada cierto tiempo, ocurre una de esas revelaciones que a los fanáticos les apasionan y una selección completamente inesperada se convierte en flamante campeón contra todo pronóstico. Hoy vamos a repasar aquellas ocasiones en las que nadie apostaba por un equipo y este fue el que ganó a pesar de tener las posibilidades en su contra. Guatemala históricamente ha sido uno de los conjuntos centroamericanos más débiles. Es el único que todavía no clasifica al mundial junto a Nicaragua y Belice. Por allá en los años 60 la situación era similar. Los guatemaltecos no estuvieron cerca de clasificar a un mundial hasta el 2006, mientras que otros campeones del campeonato CONCACAF como Haití y Honduras sí que eran selecciones más sólidas en aquellos tiempos y lograron clasificar a la Copa del Mundo después de varias campañas cerca de hacerlo. Previo al campeonato de 1967, Guatemala no había sido parte de la clasificación al Mundial de 1966 y el campeonato CONCACAF que había albergado en 1965 terminó con un subcampeonato en la fecha final. Con estos antecedentes y viendo que tanto Costa Rica como México tenían mejores estadísticas anteriores, el triunfo de Guatemala en 1967 sería inédito. De esta forma fue que una selección con pocos resultados previos a su favor, logró consagrarse como campeón norteamericano por encima de la siempre favorecida selección mexicana, consiguiendo venganza sobre su verdugo anterior y rival directo de esta edición. En los años posteriores, Guatemala fue bajando el nivel espectacular que se había visto en ese torneo hasta que sus participaciones en el campeonato CONCACAF y Copa Oro se limitaron a ser anecdóticas por completo. Sin embargo, el hito de haber sido campeón en aquellos años, cuando México era el rival por excelencia sin disputa, no se le puede arrebatar a esa selección chapina. Pasamos de Norteamérica a África para hablar de la AFCON, una competencia con una cantidad inmensa de equipos campeones. Sin embargo, considero que el campeón más insólito se produjo en la edición del 2012, en un año muy atípico para el torneo donde varios campeones previos ni siquiera lograron clasificar. La increíble campaña de Zambia significó un título impensado en la final contra uno de los favoritos imparables de ese torneo, Costa de Marfil. Previo al 2012, los equipos más favorecidos de la Copa Africana eran los vigentes tricampeones egipcios, la emergente Camerún de inicios de siglo y un sólido equipo nigeriano, que nunca bajaba de las semifinales. Las sorpresas nos hicieron esperar cuando ninguno de estos tres equipos logró clasificar a la Copa Africana de Naciones, y países rarísimos como Botsuana, Níger y Libia le arrebataron los cupos a los favoritos. Pero esto no significaba que el campeón fuese necesariamente sorprendente. Equipos como Costa de Marfil, Ghana y Senegal sí que clasificaron y pasaron a ser los nuevos favoritos de esa edición. En comparación a Zambia, que llevaba desde 1996 de no aparecer en semifinales y que en solo una ocasión en 16 años pasó la fase de grupos. Estos equipos tenían todo para ganar un torneo que fue insólito por donde se vea. Zambia, a pesar de sus antecedentes poco favorables, logró terminar la fase de grupos de forma invicta, con una victoria sobre Senegal, un equipo que tenía mejor récord reciente en el torneo. En cuartos de final, en un duelo de sorpresas, los zambianos golearon a Sudán para alcanzar una semifinal que de por sí ya le quedaba grande al conjunto africano. Sin embargo, y contra una selección ganesa que venía de hacer su mejor mundial, el resultado más insólito se produjo y Zambia eliminó a Ghana con un marcador mínimo para alcanzar la final. La tarea no estaba terminada, ya que Costa de Marfil había alcanzado esta instancia también. Un equipo con mucha más experiencia, clasificaciones mundialistas a su favor y que en este torneo no había encajado un solo gol. Los marfileños tenían todo para ganar la AFCON de ese año. Sin embargo, no pudieron quebrar el 0-0 que permaneció por 120 minutos, y después de una larga tanda de penaltis se concretó lo impensado. Zambia se volvió campeón de la Copa Africana de Naciones por primera y única vez en su historia. La selección zambiana después de este hito volvió a su rendimiento natural, teniendo participaciones olvidables en la Copa Africana e incluso no logrando clasificar en varias ediciones, demostrando lo increíblemente milagroso que fue su título ganado en 2012.
En la Copa de las Naciones de la OFC, la cosa es muy fácil. A lo largo de la historia de esta competencia han habido 3 campeones: Australia, Nueva Zelanda y del que vamos a hablar, Tahití. Los tahitianos no tenían buenas estadísticas antes de su histórico título del 2012, incluso no habían clasificado a la edición previa en 2008. En sus eliminatorias mundialistas tampoco habían tenido participaciones buenas, recibiendo varias goleadas enormes y pobres resultados. Es más, yo diría que equipos como Fiji o las Islas Salomón eran opciones más realistas para dar la sorpresa en el torneo, demostrando lo increíble de esta hazaña oceánica. Después de una fase de grupos excelente de parte de Tahití, su liderato y puntaje perfecto les permitió evitar a Nueva Zelanda en semifinales y jugar contra las Islas Salomón, la segunda selección más fuerte de la confederación de forma debatible. En un partido reñido, los tahitianos sacaron la ventaja y lograron acceder a la final, que contra todo pronóstico no sería contra Nueva Zelanda, ya que los kiwis quedaron fuera en el partido anterior tras perder contra Nueva Caledonia. Con este partidazo de los caledonios en su registro, era esperable que estos vencieran a Tahití en la final, especialmente considerando que el encuentro directo que estos dos tuvieron en la fase de grupos fue un parejo 4-3 final. En el partido decisivo, que nuevamente fue muy disputado, sería Tahití quien se llevaría el trofeo oceánico por primera y única vez en su historia. Este resultado no solo fue una sorpresa para la potencia que es Nueva Zelanda en el continente, sino para los otros equipos de la confederación que tenían antecedentes más favorables y no pudieron alzarse con el título de Tahití. En los años posteriores, Tahití no hizo nada muy destacable en los torneos de la OFC y volvió al nivel que había tenido por gran parte de su historia antes de su campeonato histórico. Con la Copa Asiática podría mencionar a la gran actuación de Jordania del torneo de este año, que sí fue algo histórico. Sin embargo, no podemos olvidar el logro inédito de Irak en el 2007. El torneo asiático no ha tenido muchas campañas memorables que terminen en títulos. Casi siempre los ganadores son los máximos favoritos de la confederación, lo cual le añade todavía más impacto a la hazaña del 2007. En años anteriores, Irak había sido bastante irrelevante, teniendo participaciones regulares en la Copa Asiática del 2000 y 2004, y quedando fuera de forma prematura en la clasificación mundialista del 2006. Todo esto significó que Irak llegaba como una selección del montón a la Copa, y estaba muy lejos de codearse con las favoritas como Arabia Saudita, Japón, Corea del Sur y Australia. Con una fase de grupos bastante regular, Irak se llevó el liderato de forma invicta, sobrepasando a la debutante pero favorecida selección australiana. En cuartos de final eliminó a uno de los anfitriones, Vietnam, con el 2-0 final. Irak ya había roto todas las expectativas llegando a semifinales, pero teniendo a Corea del Sur enfrente, su aventura asiática seguramente llegaría al final en esta ronda. Irak no se dejó intimidar por uno de los favoritos y supo mantener el empate a 0 por 120 minutos. En la tanda de penaltis, el país de Medio Oriente hizo historia eliminando a los coreanos y en el proceso clasificando a su primera instancia decisiva en los 50 años de existencia del torneo. El rival nuevamente sería otro equipo que parecía ser demasiado poderoso para los iraquíes, siendo una Arabia Saudita que había eliminado en el proceso a Uzbekistán y Japón. En la final jugada en Yakarta, Irak le negó un cuarto título a los saudíes. Con el marcador en 1-0, la humilde selección iraquí hizo historia, consiguió su único trofeo importante como selección y quebró la hegemonía que existía en la Copa Asiática, venciendo al máximo campeón de la competencia en el proceso. Toda una historia de éxito viniendo de una selección que en los pronósticos no iba a llegar a ser nada importante y terminó yéndose con la copa. La Copa América ha tenido a varios campeones sorprendentes a lo largo de su historia, pero me parece que el más particular ha sido Paraguay en 1953. A pesar de que este es un conjunto bicampeón del torneo, el primer título que consiguió fue contra todo pronóstico y por encima de los dos favoritos. Brasil y Uruguay eran los dos mejores equipos de la Conmebol y venían de ser los finalistas del Mundial 1950. Paraguay había logrado un subcampeonato sudamericano en 1949, pero este terminó de forma catastrófica con la derrota por 7-0 contra el campeón Brasil.
Para la edición de 1953, Paraguay no parecía tener un nivel comparable al de los uruguayos o brasileños. La participación paraguaya tuvo ciertos deslices a lo largo de la competencia, el más pivotal siendo el empate a 2 contra Perú, que debido a la mala conducta de Paraguay fue anulado y la victoria fue cedida a los peruanos. A pesar de los apuros, los guaraníes lograron forzar un desempate con su victoria crucial contra Brasil en la fecha final. Recuerden que el desempate previo entre estos dos equipos quedó 7-0 a favor de Brasil. Los brasileños por mucho eran favoritos para ganar otro título sudamericano, especialmente después de que ellos eliminaron a los uruguayos del torneo. Paraguay, sin embargo, inició el partido con un primer tiempo ideal, sacando una ventaja de 3-0 sobre el vigente campeón de la competencia. Ya en la segunda parte, Brasil trató de remontar el marcador adverso, pero solo pudo marcar 2 goles para el 3-2 final. De esta forma fue que Paraguay consiguió su primer título cuando tenía a los 2 finalistas del Mundial como rivales. En el transcurso de la siguiente década, ya Paraguay no logró sorprender mucho más. En las futuras Copas Américas no destacó del todo y solo clasificó al Mundial de 1958 con una participación bastante regular. En 1979, los guaraníes consiguieron su segundo título sudamericano en un año donde la competencia no parecía ser tan adversa como en 1953. Pasamos a hablar de la Eurocopa, donde hay 2 casos que pueden ser mencionados, y es que los 2 son iguales de sorprendentes. Primero está Dinamarca, que a pesar de ser una de las revelaciones del Mundial del 86, para la Euro 1992 ya había tenido 3 eliminatorias fallidas, incluyendo la de este torneo. Pero en lo que fue una serie de eventos convenientes, Yugoslavia fue expulsada de la competencia y su cupo lo terminó usando una selección danesa con preparación casi nula. Con una fase de grupos poco estelar, Dinamarca clasificó a semifinales donde sorprendió a los Países Bajos y clasificó a una final histórica. Después de un partido decisivo, los goles de Jensen y Vilfort fueron suficientes para vencer a Alemania, vigente campeón mundial. Esta historia es algo sin precedentes, ya que los daneses no tuvieron la misma preparación que el resto de equipos. Su participación en la Eurocopa se produjo de forma muy apresurada y lograron aprovechar la serie de eventos a su favor y salir con un título que fue el punto alto de una década muy gris para la dinamita danesa. Después está el caso de Grecia en 2004, que con solo una participación previa en la Euro y en el Mundial, consiguió sorprender a todos los favoritos de esa edición y ser campeón por primera y única vez en su historia, iniciando con una fase de grupos en la que los griegos vencieron a los locales portugueses y empataron con España para eliminar a la Roja. En cuartos eliminaron a la vigente campeona de la competencia, Francia, y con un gol de plata dejaron fuera a la República Checa en semifinales. En la repetición del partido inaugural, Grecia nuevamente salió victoriosa contra Portugal y ganó un título en Lisboa que nadie se esperaba. Después de esto, los griegos clasificaron a ciertos torneos, pero el resultado siempre terminaba siendo una participación pobre e inigualable al milagro conseguido en 2004. Para cerrar con este largo video, decidí incluir también el que en mi opinión ha sido el triunfo más sorprendente de la historia de los mundiales. Hay varias historias memorables, pero creo que el maracanazo se lleva el puesto como la mayor revelación de un campeón mundialista. Uruguay no llegaba como una selección mala, pero Brasil era el amplio y único favorito junto a una Inglaterra que fue puro humo. En el cuadrangular final, Brasil había aplastado a España y Suecia, mientras que Uruguay apenas había conseguido un empate y una victoria ante estos rivales. Todo ya estaba listo para que en el partido final, Brasil se alzara con un triunfo masivo y que la copa fuera del anfitrión. Cuando digo que todo estaba listo, me refiero a todo. El presidente de la FIFA solo había preparado un discurso para Brasil. La posibilidad de que Uruguay ganara ese partido ni siquiera se le había cruzado la mente. El shock cuando Uruguay remontó el gol inicial de los brasileños y ganó el mundial fue inimaginable. Los miles de brasileños en el estadio no podían creerlo. Todas las celebraciones estaban preparadas y nadie creía que Uruguay podría ganar esa final. De forma muy apresurada, a Uruguay se le entregó un título mundialista que nadie esperaba. Aunque hayan habido otros casos de campeones sorprendentes, es imposible comparar cualquier otra historia con el maracanazo, la única ocasión en la que ganó el equipo en el que literalmente nadie creía.
Bueno gente, esto ha sido todo por hoy. ¿Qué opinan ustedes de estas sorpresas? ¿Creen que le faltó alguna a la lista? Los leo en los comentarios. Yo soy Funanimator y con esto me despido.